Bien, vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29. Es un capítulo muy conocido por todos. Es la carta de Jeremías que envía a los cautivos, a los desterrados en Babilonia. Y me gustaría que pudiéramos mirar algunos aspectos importantes acerca de esa carta y que al verlos, con la ayuda del Señor, nuestra fe pueda ser fortalecida esta mañana en el Señor y en sus promesas. Así que, antes de nada, vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra, y no solamente podamos abrir las Escrituras físicamente o la podamos abrir en las tablets o en los teléfonos. Lo más importante es que abras tu corazón, porque si abres la palabra, abres el móvil y no abres tu corazón, entonces no creo que podremos conseguir el propósito. Lo importante es que abramos el corazón, es que abramos nuestra mente y le digamos al Señor: Señor, háblame, porque tu siervo escucha. Y escucha para obedecer lo que escucha. Señor, habla porque tu siervo, tu iglesia, escucha, oye, con el propósito de poner en práctica y en acción todo aquello que vamos a recibir de parte del Señor. Así que vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Señor, estamos ante ti, Creador de los cielos y la tierra. Calle ahora delante de ti toda la tierra. Que podamos, con admiración y reverencia, ver tu palabra, Señor. Que podamos quedarnos asombrados y maravillados de ver las maravillas de tu ley. Señor, que arda nuestro corazón. Que no solamente se ilumine nuestra mente, que arda nuestro corazón esta mañana, mientras tú nos hablas. Señor, te necesitamos. Háblanos de tal forma, Señor, que podamos temblar ante tu presencia, de reverencia, de respeto. Señor, que tu palabra alumbre esta mañana, aún en los lugares más oscuros de nuestra vida. Tu palabra esta mañana pueda alumbrar como una antorcha. Señor, te bendecimos. Bendice tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El salmista decía: la exposición de tu palabra alumbra, hace sabio al sencillo. La exposición de tus palabras. Y evidentemente aquí tenemos una gran responsabilidad, aquellos que nos subimos y nos ponemos detrás de este púlpito, porque hay que exponer, hay que explicar, hay que trazar correctamente el pasaje, las Escrituras, para que el pueblo pueda entender lo que el Señor les quiere hablar. Así que yo os espero esta mañana en el nombre del Señor, y que Dios te dé la sabiduría en esta mañana de retener todo lo bueno y desechar aquello que no venga de Él. Porque mientras uno está preparando la palabra del Señor, vienen pensamientos de parte del Señor, pero también están los pensamientos humanos. Y ahí Dios lo usa todo y lo corrige todo, de tal forma que lo que salga esta mañana de este lugar pueda traer primeramente gloria a su nombre, y luego edificación, exhortación y consolación a su pueblo. Amén. Jeremías capítulo 29, una carta. Yo creo que si en alguna ocasión hemos tenido la necesidad, la urgencia de recibir correspondencia, ya evidentemente las cartas, como las conocíamos antiguamente, ya eso prácticamente casi ha desaparecido. No ha desaparecido del todo, pero casi. Hoy en día, pues tenemos los correos electrónicos y tenemos otros medios, los WhatsApp, y nos podemos comunicar al instante. Pero recuerdan aquellos tiempos donde no había esta tecnología y teníamos que usar papel y bolígrafo y a escribir cartas, Y seguramente, yo recuerdo cuando estaba estudiando en Alemania, no había evidentemente esos medios que hoy tenemos, y teníamos allí como un pequeño box, todos los estudiantes con un número asignado para cada uno de nosotros,
Y todas las mañanas, después de desayunar, la mayoría íbamos rápidamente a ese box, a ver si encontrábamos una carta. ¿No te puedes ni imaginar a veces la gran alegría? Todavía no habías abierto la carta todavía, pero el simple hecho de ver una carta ahí, ya tu corazón empezaba a palpitar. Y cogías la carta y te ibas rápidamente a la habitación, todavía no habías abierto, no habías leído, pero ya ibas con el corazón encendido, esperando la carta de tu amada, en este caso Susana, cuando me escribía, esperando esas cartas, y muchos otros compañeros que les veía las caras de felicidad. Yo no le veía las cartas, pero simplemente el hecho de verle las caras sabía, has recibido una carta. Y rápidamente, pues, la felicidad, ¿no?, de poder recibir, de poder escuchar noticias. Mira, tenemos una carta de amor. Dios ha escrito una carta para la humanidad. Dios ha escrito una carta para la humanidad. Y es una carta de amor. Es una historia de amor. Es una historia de gracia, pero también una historia de dolor. Es una historia de amor, una historia de la gracia del Señor, del perdón inmerecido que nosotros no merecíamos, pero es una historia también que cuando la lees en toda su totalidad, también está mezclada con dolor, con sufrimiento. También hay gozo y alegría, pero también cuando leemos toda la carta, vemos también que hay dolor, que hay sufrimiento. La Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad, porque Dios ofrece salvación a toda la humanidad. Dios quiera en esta mañana que esta porción de esa carta, que es la Biblia, podamos encontrar esperanza. ¿Sabe? Dios tiene buenas noticias para su pueblo. Dios quiere bendecir su pueblo con bien, porque ese es el propósito del Señor para su iglesia. Dios quiere bendecirnos, pero hay que estar muy atentos a lo que Él dice. Hay que estar muy atentos a la palabra del Señor. Así que aquí estaban estos desterrados de Jerusalén a Babilonia. Imagínense la gran alegría que fue para ellos. Hay correspondencia. Hay una carta que viene de Jerusalén para los cautivos, destinatarios cautivos, desterrados en Jerusalén. Imagínense. ¿Qué dice esa carta? Bueno, vamos a leerla y vamos a dejar que sea la palabra del Señor la que hable. Pero esto evidentemente fue dirigido a una audiencia, a un contexto particular, evidentemente. No estamos quizás nosotros en la situación histórica en la que estaban ellos, pero quizás sí estamos atravesando situaciones, quizás no iguales, pero muy parecidas en nuestra propia vida. Y esta carta puede alumbrar, puede darnos dirección, puede darnos esperanza. Aún en medio del destierro, aún en medio de la desolación, la palabra del Señor puede traer esperanza y puede traer bendición. Y esa era la intención, el propósito por el cual fue escrita esta carta, porque cuando tú escribes una carta, evidentemente hay un remitente, hay un destinatario, pero hay un cuerpo, ¿verdad?, donde tú escribes y expresas el propósito por el cual quieres enviar esa carta a los destinatarios. Y aquí había un propósito muy claro para el pueblo del Señor. Y dice la carta: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Una breve introducción donde nos habla del remitente, del destinatario y la procedencia de esta carta. Es importante que podamos conocer un poco eso, ¿verdad?
Y dice que esta carta vino por mano, versículo 3, de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, ahora atentos, estemos muy atentos a estas palabras y a estas de esta carta. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No es Jeremías. No, estas son palabras de Jehová, Dios de los ejércitos. Por tanto, hay que prestar mucha atención. Mira, cuando te hable un hombre, evidentemente también tienes que prestar atención, pero cuando te habla el Señor, cuando tú abres las Escrituras y dice, así dice el Señor, Jehová de los ejércitos, hermanos, nuestra actitud, nuestro corazón tendría que ser de temblar, pero de reverencia, de respeto, y muy atentos a lo que el Señor quiere hablarme. Así dice el Señor. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Mira, este versículo es muy importante porque tenemos que ver este pasaje entendiendo la soberanía de Dios. Esto es muy importante. ¿Quién es el que transportó al pueblo de Jerusalén a Babilonia? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Quién fue? Dios. Tenemos que entender esto. En esta carta, lo primero que el profeta al enviarla quiere que el pueblo, cuando la lea y la vea, es la soberanía de Dios, moviendo todos los acontecimientos para llevar a cabo su plan y su propósito para su pueblo. Y nosotros tenemos que aprender también a ver nuestra vida desde la soberanía de Dios sobre todos los acontecimientos que pasan en nuestra vida. Tenemos que aprender a ver esto. Y eso es lo primero que quiere el profeta hacerles ver a este pueblo que estaba cautivo y desterrado. Dice, y hemos leído, que hice transportar. Dios fue el que levantó al rey Nabucodonosor y entregó todos los reinos en sus manos y llevó cautivo a su pueblo, evidentemente por la desobediencia, por la rebeldía y por la adoración de los ídolos. Pero tenemos que ver en la historia cómo Dios maneja, cómo pone, cómo quita reyes para llevar a cabo su plan y su propósito. Mira, hay muchos planes en el corazón del hombre, ¿no? Hay muchos planes, pero dice la palabra del Señor, que el plan del Señor es el que permanece para siempre. Nosotros a veces nos gusta mucho hablar de nuestros planes, pero lo importante es entender los planes de Dios para mi vida, los planes de Dios para mi iglesia, los planes de Dios para la ciudad a la cual Él me ha transportado y Él me ha llevado. Aunque me ha llevado cautivo, pero me ha llevado, y voy a entender, con una misión también. Y tenemos que ver esto, porque esto nos ayudará a descansar y a confiar que nuestras vidas están en sus manos, que somos el objeto de su amor. Que Dios nos ayude en esta mañana. Lo que quería, o el título que le quería compartir con vosotros en esta mañana es enfocados en su misión. Porque a veces estamos desenfocados. ¿Sabéis los prismáticos? Cuando te ponen los prismáticos y están desenfocados, ¿qué ves? Borroso. Y hay una ruedecita que empiezas a mover hasta que todo se ve nítido, todo se ve claro. A veces en nuestra vida se ve todo nubloso. No vemos a Dios por ninguna parte. Las circunstancias que nos rodean nos hace ver que nada es claro, nada es nítido. Pero cuando empezamos a mirar con los prismáticos de Dios, cuando empezamos a ver la historia en nuestra vida a través de los ojos de Dios, todo empieza a verse más claro. No es que las circunstancias puedan cambiar, quizás las circunstancias van a ser las mismas, pero ahora mi visión es diferente. Quiera el Señor en esta mañana, como cuerpo, como iglesia, que podamos enfocarnos en su misión, no en la misión de la iglesia, en su misión,
Y evidentemente su misión es la iglesia. Tú y yo somos la misión de Dios para esta ciudad. Versículo 5. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos, planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Yo os transporté a Babilonia, y yo os tomaré y os haré volver a Jerusalén. Importante ver la mano del Señor en todos los acontecimientos de la vida de su pueblo. Ahora es interesante, como dije, enfocados en su misión. Qué importante que nosotros como iglesia podamos estar bien enfocados en la misión que Dios tiene para su iglesia. La misión que Dios tiene con su iglesia en esta ciudad. Y eso es lo que el profeta, a través de esta carta, está intentando comunicar a este pueblo que está desterrado y que está cautivo en manos de los babilonios. Y me gustaría empezar primero por los versículos que acabamos de leer al final. Dice el Señor: porque yo, después de 70 años, ¿qué haré? Os visitaré y haré despertar o cumpliré mi buena palabra sobre vosotros. Ahí está la promesa del Señor. Y luego dice: pero no os engañen, ¿quién? Los profetas. No os engañen los profetas que están entre vosotros, diciendo ellos que de ninguna manera vais a estar tantos años cautivos, sino que después de 2 años vais a recibir liberación. El Señor ha prometido liberarlos. El Señor les dice: paciencia, paciencia, vosotros vais a ver mi liberación, pero no va a ser en este momento, como dicen los falsos profetas. Tenemos que cuidarnos mucho también, porque hoy en día también, y sin juzgar sus malas intenciones, pueden haber personas que nos digan cosas y le prestemos más atención a la gente que nos dice cosas que lo que Dios dice en su palabra. Porque esto es lo que estaba sucediendo en este tiempo con el pueblo de Israel. Hacían más caso a lo que los profetas decían que a lo que Dios decía en su palabra. Dios ha dicho 70 años se tienen que cumplir y 70 años se van a cumplir. Ya pueden decir los profetas lo que digan. Ellos os están adivinando, están contando sueños y están dando profecías falsas. Ellos quieren quitar esta calamidad, esta desolación de vosotros, pero el Señor les dice: paciencia, pueblo mío.
no les escuchéis, no les prestéis atención. Prestar atención a mi palabra, porque esa es la que se va a cumplir. ¿Y qué importancia? Porque en el libro de Jeremías hay una denuncia clara acerca de los falsos profetas. Y nosotros también tenemos que cuidarnos en estos días, porque ya advirtió el Señor también acerca de falsos maestros y de falsos profetas, que quizás nos dicen que es imposible que un hijo de Dios pueda sufrir, que un hijo de Dios pueda pasar por situaciones que no entiende. Tenemos que cuidarnos mucho de esas cosas y de esas personas y estar muy atentos a lo que Dios dice en su palabra. Y hay una denuncia contra los falsos profetas, que me gustaría leer solamente algunos versículos para que viéramos realmente el contexto en el cual estos profetas están hablando palabras, están contando sueños que no tienen nada que ver con lo que Dios ha dicho en su palabra. Capítulo 23 también del libro del profeta Jeremías. Versículo 13, capítulo 23, versículo 13, dice: en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Pero gracias al Señor que en medio de tantos falsos profetas había uno que fue fiel a la palabra del Señor. Jeremías, que le costó muchos problemas, pero él se mantuvo fiel en proclamar lo que el Señor decía, a pesar de que eso que él estaba proclamando se le podía volver en su contra. Iba a levantar muchos enemigos en su contra, pero él se mantuvo fiel. Escuchen o no escuchen, escúchame, proclama la palabra del Señor. Escuchen o dejen de escuchar, entiendan y sepan que hubo profeta en medio de su pueblo, que les hablaba la verdad. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y estar muy atentos, porque este pueblo que estaba en un momento de desolación, los profetas venían con vanas esperanzas, hablándoles visión de su propio corazón: no os preocupéis, pronto viene la liberación. Y a veces eso puede ocurrir también en nuestra vida. Y evidentemente, ¿a quién no le gusta escuchar esos mensajes? ¿No? ¿A quién no le gusta escuchar un mensaje cuando está pasando por una situación difícil? No, tranquilo, todo va a desaparecer, el Señor está contigo. Y seguramente hay muy buena intención detrás de todo eso, pero aquí precisamente estos profetas no había ninguna buena intención. Hablaban mentira, falsamente, proclamaban cosas que no tenían nada que ver con lo que el Señor quería hacer en medio de su pueblo. Que Dios nos ayude, nos dé el discernimiento para saber cuando alguien habla o nos habla de parte del Señor. Hermanos, tenemos que examinarlo todo. Hay que examinarlo todo. Vivimos tiempos peligrosos, donde se dicen muchas cosas y muchas barbaridades en nombre del Señor, pero el Señor no está detrás de eso. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, nos dé el discernimiento para que cuando alguien hable de parte del Señor, nosotros podamos decir: no, eso no es de parte del Señor. Aunque tú me estás diciendo cosas muy bonitas, tú estás haciendo que mis oídos... No. Yo tengo el temor del Señor en mi corazón y sé que eso no viene de parte de Dios. Qué importante que podamos tener ese discernimiento. Y ese discernimiento, ¿sabe dónde se aprende? En el secreto de Jehová, en la intimidad con el Señor. Porque mira lo que dice, lo siguiente, versículo 17 del capítulo 23. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. Fíjate
les hacía errar. A todos aquellos que estaban andando en rebeldía contra el Señor, ellos les decían, no va a venir ningún mal sobre vosotros. Va a haber paz y bendición, no importa cómo estéis viviendo, no importa, el Señor os va a bendecir. No, que no os engañen, porque hablan de su propio corazón y saben seducir muy bien a la gente, saben lo que quieren escuchar la gente y por eso habla lo que la gente quiere escuchar. Ayer precisamente vi un vídeo que me entró ganas de meter la mano dentro del vídeo y coger a ese hombre y sacarlo de ahí. Unas barbaridades en el nombre del Señor, diciendo unas cosas en el nombre del Señor. Y la gente, con tan poco discernimiento, que Dios nos ayude. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y cuando una iglesia pierde el temor del Señor, les puedo garantizar que es una iglesia que no va a ir bien. Porque si hay algo que tiene que adornar la casa del Señor, es el temor a Dios. El temor a su palabra. El temor a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Que Dios pueda infundir ese temor en nuestros corazones. No el temor del hombre, porque el temor del hombre en sí lleva a castigo. Pero que Dios infunda temor de lo alto en nuestros corazones. ¿Sabes para qué? Para no pecar contra Él, para hacer aquellas cosas que son agradables delante de Él por Cristo Jesús. Necesitamos el temor del Señor en nuestros corazones, porque ese es el principio de la sabiduría. Pero aquí había hombres que no eran temerosos de Dios y no les importaba decir estas barbaridades a la gente. En vez de decirle a la gente, estáis mal con Dios, tenéis que volveros de vuestros malos caminos, tenéis que arrepentiros y volveros al Señor. Si lo hacéis con todo el corazón, Dios dice en su palabra que Él se dejará hallar por aquellos que le buscan. Pero sin embargo, no les decían eso. Versículo 18, porque quien estuvo en el secreto de Jehová vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si hubieran estado, ¿dónde? En los secretos. Ahí está la clave. Estos profetas no estuvieron en los secretos para ver, escuchar y oír lo que Dios dice y transmitirlo. Hablaban de lo que había en su propio corazón. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién estuvo en la intimidad con Él? Porque en esa intimidad Dios habla, Dios nos hace ver, Dios nos hace escuchar lo que Él quiere hablar. Qué importante. Si ellos hubieran estado en mi secreto. Que Dios nos ayude. ¿Qué dice Mateo capítulo 6? Cuando ores, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dice Mateo 6 acerca de la oración? Tu Padre que ve en lo secreto. Muy bien. Cierra la puerta y en lo secreto. Necesitamos eso. Necesitamos buscar esos lugares donde podamos cerrar la puerta, donde no escuchemos nada. Y en lo secreto busquemos a Dios con todo el corazón y Dios te recompensará en público. Pero no cambiemos el orden. No cambiemos el orden. No busques la recompensa. Dios dice en su palabra que los que se acercan a Dios deben acercarse con la seguridad, con la certeza de que Dios existe y es galardonador de los que le buscan en la intimidad. Pero quizás hemos abandonado el lugar secreto. ¿Recuerdan cuando vimos la película Cuarto de Guerra? ¿Recuerdan que la vimos aquí en la iglesia? Cuando venden la casa donde esa mujer tenía una habitación, donde ahí oraba, hacía sus oraciones, su intercesión. A pesar de que ya hacía tiempo que no estaba allí, cuando entran personas que la quieren comprar, cuando entran en esa habitación todavía sentían que algo pasaba ahí.
Porque es que es en esa habitación, en ese secreto, es donde nosotros tenemos que llevar las cartas de los que nos acusan. Es en ese secreto donde nosotros tenemos que llevar todo aquello que viene contra nosotros. Cerrar la puerta y en vez de publicarlo con la gente, en vez de ser y comunicarlo antes con la gente, lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta y todas esas cosas ponerlas delante del Señor. Y poner todas esas cartas que se levantan contra nosotros. Y ahí en la intimidad, en el secreto, orar y clamar al Señor. Pero quizás hemos abandonado el lugar secreto y estamos más en los lugares públicos. Y es importante estar en los lugares públicos. Pero estar en los lugares públicos tiene que ser resultado de haber estado primero en el lugar secreto. Que Dios nos ayude. Que Dios infunda temor en nuestro corazón. Que Dios despierte de nuevo el fuego por buscar ese lugar secreto. ¿Dónde está tu lugar secreto? ¿Dónde está tu cuarto de oración? Si lo tienes y lo estás haciendo, ánimo, hermano, sigue adelante. Sigue fortaleciéndote en el Señor y en el poder de su fuerza. Si ellos hubieran estado en mi secreto. Y es que cuando no estamos en la presencia del Señor y perdemos esa intimidad, podemos decir tantas cosas. Podemos decir tantas cosas, pero quizás no sean cosas que vengan de parte del Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Enfocados en la misión de Dios, enfocados en su misión. Yo os visitaré. Visítanos, Dios. Porque necesitamos que Dios nos visite. Necesitamos que Dios visite su iglesia. Pero una visitación auténtica. Una visitación auténtica del Espíritu del Señor sobre nuestra vida, sobre la congregación. Y esa visitación infunda de nuevo un temor reverente por Él, una reverencia ante su palabra, un discernimiento acerca de lo que Él dice en su palabra, un fuego por estar de nuevo en el lugar secreto, que eso lo pueda producir esa visitación de parte del Señor. Porque muchas veces lo hemos intentado en nuestras propias fuerzas, pero ¿qué ha ocurrido? No hemos podido y nos hemos desanimado. Pero yo os visitaré. ¿Qué palabra? Yo os visitaré. Y esta iglesia tiene que anhelar y desear esa visita del Espíritu del Señor sobre nuestros corazones. Así que el Señor les da la promesa de que los visitará, que les dará la liberación, pero que no deben de prestar atención a esos falsos profetas, que deben de prestar atención a lo que Él dice en su palabra. Y después el Señor les dice en el versículo 5 del capítulo 29, edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed el fruto, casaos, engendrad hijos, dad mujer a vuestros hijos, dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos, hijas, multiplicaos allí y no os disminuyáis. Sigan viviendo en el lugar donde yo les hice transportar. Les está diciendo eso básicamente. Sigan viviendo ahí, tengan paciencia, porque yo obraré la liberación en vuestra vida, pero será en mi tiempo yo vendré y os visitaré y despertaré de nuevo mi buena palabra sobre vosotros. Pero de momento, sigan viviendo en el lugar donde están. Y qué importante también, porque nosotros tenemos que seguir viviendo también. Y creo que esto es un poco la misión que Dios le da al pueblo aún ante una realidad nueva. Ellos están ante un reto y una realidad totalmente nueva. Han sido transportados a un lugar desconocido. Han dejado todo lo conocido, todo lo seguro, y ahora son transportados a una nueva realidad donde quizás se sienten un poco desubicados. Pero fíjate que el Señor no le dice rápido, no, yo fui aquí, no, sigan ahí, den testimonio, vivan ahí para mí.
aunque sea un lugar que estáis un poco desubicados, desorientados porque no estáis en el lugar donde habéis estado siempre, pero tranquilo porque aquí os espera una larga temporada. Aquí vais a estar bastantes años, por tanto, sigan viviendo ahí. Sean parte de la ciudad, pero sin perder vuestra identidad, evidentemente. Al igual que nosotros. Tenemos que estar en la ciudad, viviendo en la ciudad, trabajando por la ciudad, trabajando con la ciudad, pero entendiendo que no somos parte de la ciudad, que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a Cristo Jesús. Pero mientras viene el Rey de Gloria, la iglesia tiene que estar en la ciudad, trabajando para la ciudad y trabajando con la ciudad, siendo testimonio, siendo bendición. Y rápidamente nosotros, Señor, sácanos de este lugar porque estamos en un lugar extranjero donde todo está lleno de ídolos, muchos dioses. Y hermanos, quizás esta es una nueva Babilonia en la sociedad en la que estamos, muchos dioses, quizás no los dioses que habían en Babilonia, pero hay una cantidad de dioses que terminan en ismos. Y rápidamente nosotros, Señor, sácanos de aquí. No, el Señor dice, no, ten paciencia, yo volveré a por la iglesia, pero mientras vengo por vosotros, tenéis que estar en la ciudad. Hagan su vida sin perder vuestra identidad, evidentemente, pero sean luz y bendición. Sean luz y sal en medio de una sociedad corrupta, que vuestra luz alumbre en medio de tanta oscuridad, que podáis alumbrar y brillar de parte del Señor. No intentemos escapar. A veces buscamos el escapismo, a ver dónde nos podemos... No, tenemos que ser luz y sal en medio de una sociedad corrupta. Allí es donde tenemos que ser luz. ¿Dónde brilla más la luz? En la oscuridad. En el lugar donde estás, sigue trabajando allí. Sé luz, sé bendición en ese lugar. Es que, Señor, mira, en el lugar donde estoy Vive la vida de Dios en el lugar donde estás. Pero sin perder de vista la promesa. Sin perder de vista la promesa. Pero sigue viviendo. Sé luz. Jesús dijo, ruego que los guardes, no que los quites, que los guardes del mal, no que los quites. Porque si el Señor lo quisiera quitar, en el momento que Él se da a conocer a nuestra vida, no es que yo le conocí a Él, Él quiso darse a conocer a mí. Y tenemos que entender, iglesia, que mientras viene la promesa, lo que nos toca a nosotros como iglesia es no perder el enfoque de nuestra misión. Y nuestro enfoque es vivir para la gloria del Señor. En el lugar donde estamos, no intentemos huir y escapar. Seamos luz y bendición. No se puede imaginar la importancia de la presencia del pueblo del Señor en esta ciudad. Imagínate por un momento, si el Señor quitara su iglesia de esta ciudad. Por eso cuando las Escrituras dicen en Hechos capítulo 13, había una iglesia en Antioquía, eso es un milagro, había una iglesia. En Ceuta hay una iglesia del Señor Jesucristo, una iglesia que le ama, una iglesia que quiere vivir para Él. Pero tenemos que entender que mientras llega la promesa, lo que nos toca a nosotros es vivir en el lugar donde estamos. No perdamos ese enfoque. Este lunes pasado con Guillermo tuvimos la oportunidad de estar presentes en la recepción del presidente de la Junta de Andalucía. Allí había las máximas autoridades civiles y militares que puedan haber en la ciudad. Pero no te pueden imaginar que nosotros estuviéramos allí, la autoridad espiritual también.
El simple hecho de estar allí, la presencia de estar allí y de estar orando por esas personas, porque es una responsabilidad de la Iglesia también. Tenemos que orar por aquellos que nos presiden y nos gobiernan. ¿No dice eso la palabra del Señor? Tenemos que orar. Qué importante la presencia del Señor en la vida pública, la presencia del Señor a través de la Iglesia en la vida política, en la vida social. Qué importante que nosotros podamos vivir mientras esperamos la promesa. Dice, vivir allí. No escapen, no pierdan su identidad, pero vivan para mí. La presencia, el testimonio, importante. Que Dios nos ayude. Esa es la misión. Estáis desterrados, estáis fuera de vuestro país, pero yo tengo una misión con vosotros. Qué importante. No desenfocarnos. La iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles, estaban enfocados en la misión. Constantemente, aunque había a veces situaciones que les podían hacer desenfocar de la misión, pero ellos rápidamente iban al Señor en oración, enfocados en la misión. Enfocados en la misión. Iglesia, tenemos un primer llamado. Y ese primer llamado es vivir en la ciudad en la cual el Señor nos ha puesto. Olvídate de dónde mañana el Señor te llevará. Hoy vive el día a día. Cada día, Señor, este es un día nuevo, lo quiero vivir para ti. Vive en la ciudad donde Dios te ha llevado. Hay personas que han venido de otros países y damos gloria al Señor por aquellos que han venido de otros países y nos bendicen con su presencia. Aquellos que somos de aquí, pues aquí. Donde estemos, vivamos para el Señor. Demos testimonio del Señor. Seamos luz y sal en medio de una sociedad corrupta. Pero no intentemos escapar y huir de esos lugares, porque el Señor nos quiere allí. Nos quiere allí para bendecir. Y la segunda cosa, la segunda misión, procurad la paz de la ciudad. Qué importante que entendamos nosotros también que somos hijos de paz. Buscad la paz, dice el Señor, ¿no? Buscad. Pero fíjate que esa palabra, procurad, ¿sabes lo que significa? Procurad hacer esfuerzos para que suceda lo que se expresa. Es decir, que hay una parte que me corresponde a mí. Cuando el profeta, de parte del Señor, está diciéndole a los cautivos en Babilonia, procurad la paz de la ciudad, lo que les está diciendo es que tienen que hacer esfuerzos para que suceda aquello que se está expresando. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién? Con algunos. Pero en cuanto dependa de vosotros. ¿Por qué? Porque hay veces que uno busca la paz, pero el otro no levanta la bandera blanca. ¿No? Antes, en lugar de esas películas, levantaban la bandera, paz, me rindo. A veces uno busca la paz, pero la otra persona no quiere la paz. Pero nosotros somos hijos de paz, hijos de bendición, y tenemos que procurar, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que eso suceda en nuestra vida. Que cuando nosotros estemos en un lugar, realmente la gente pueda decir, aquí hay paz, aquí hay bendición del Señor. Pero fíjate que el concepto de paz, para el pueblo hebreo, tiene que ver mucho más que simplemente con la ausencia de conflicto. Porque esta paz que dice aquí, procurar la paz de la ciudad, no está, o no debemos de pensar que simplemente es la ausencia de conflicto, ni mucho menos. La palabra paz, shalom, en hebreo, tiene una connotación muchísimo más amplia. Tiene que ver con sanidad. Está hablando, procurad la sanidad, la salud de la ciudad donde estáis. Armonía, tiene que ver con la armonía también. Cuando está diciendo buscar la paz, está hablando de buscar la armonía. La armonía con Dios,
La armonía con uno mismo, que a veces lo peor que lleva uno. ¿O no? A veces tengo mucha armonía con Dios, puedo tener mucha armonía con el prójimo, con el medio ambiente que me rodea, y la armonía conmigo mismo, es que la armonía contigo mismo va a depender mucho de la armonía con Dios y de la armonía que tengas con los demás. ¡Armonía! Tenemos que buscar eso. Y no simplemente orando, que también, sino con nuestra vida, con nuestras actitudes. Tiene que ver también con prosperidad. Tenemos que buscar la prosperidad de la ciudad, ¿o no? Queremos el bienestar. Quiero que Ceuta sea una ciudad próspera. Una ciudad donde la gente no tenga que irse a otros lugares a trabajar, porque hay recursos aquí donde la gente puede quedarse. Tenemos que buscar eso. No podemos simplemente quedarnos con el lamento. ¡Uy, cómo están las cosas! Y evidentemente no vamos a cerrar los ojos ante la realidad. La situación laboral, ¿cómo está? Está mal, no vamos a decir, no, todo está bien. No está bien. Pero nosotros como iglesia tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para ayudar y redundar en la prosperidad de la ciudad. No podemos quedarnos ajenos y escaparnos de la realidad, sino con los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, poder ofrecerlo para que la ciudad pueda prosperar. Una ciudad, una iglesia, puede hacer que una ciudad prospere. Tiene que ver con reconciliación, tiene que ver con justicia, tiene que ver con salvación. Todo eso abarca la palabra Shalom. ¿Lo estamos buscando? ¿Estamos procurando esas cosas? ¿Estamos haciendo esfuerzos para que estas cosas puedan ocurrir en nuestra ciudad? Que Dios nos ayude. Debemos esforzarnos para que estas cosas sucedan en nuestra vida y sucedan en nuestra ciudad. Queremos que nuestra ciudad sea una ciudad de bendición y de paz. Vive el Shalom de Dios en el lugar donde estás. Mira, hay 4 palabras que resumen en misiología básicamente la misión de la iglesia. Y con esto les quiero dejar. Querigma, coinonía, diaconía y liturgia. Si nosotros pudiéramos entender estos conceptos, entenderíamos bien realmente la misión de la iglesia y enfocarnos. Querigma, ¿de qué nos habla el querigma? La proclamación de las buenas nuevas, de las buenas de salvación, de proclamar el evangelio de la paz. Si procuramos la paz, ¿verdad?, debemos de proclamar las buenas nuevas de salvación, las buenas de paz. ¿De qué nos habla la coinonía? De la comunión, pero esa comunión tiene que ser también en un ambiente de paz, de auténtica comunión. Tiene que haber coinonía. Una iglesia proclama la paz, pero tiene que vivir también entre ellos la paz y la armonía. ¿De qué nos habla la diaconía? Servicio. Una iglesia que proclama, una iglesia que vive en paz, pero no estamos aquí cruzaditos, ¿verdad? Estamos muy bien. No, tenemos que salir y servir a la ciudad. Servir sobre todo en aquellos lugares donde hay desesperanza, donde hay quebrantamiento. Tenemos que ir y servir en el nombre del Señor. Y la liturgia, la iglesia se reúne para celebrar y adorar al príncipe de paz. Nos reunimos para celebrar al príncipe de paz. Nos reunimos para tener un ambiente de paz. Proclamamos el mensaje de paz, pero debemos de servir a la comunidad, buscando la paz en aquellos lugares donde hay tanta desesperanza y tanto quebrantamiento. Había misión para el pueblo, a un pueblo exiliado y desterrado de su ciudad. Vivan para mí, trabajen por la paz, busquen la shalom de Dios en esta ciudad. Sé un agente de paz, sé un hijo, una hija de paz. Y por último, ¿qué dice la palabra del Señor?
y rogad. No podemos olvidar esto. Rogad por ella. La intercesión. Orar por nuestra ciudad. ¿Oras por tu ciudad? ¿Clamas al Señor por tu ciudad? Porque tenemos que entender, iglesia, que para que todo lo anterior se pueda cumplir, necesitamos alimentación y cuidado del alma en la presencia del Señor. Y tenemos que orar y tenemos que pedir. ¿Recuerdan la intercesión de Abraham? ¿Recuerdan? ¿Qué le decía Abraham al Señor? Si hubiera, ¿verdad? No destruyas. Intercedía por la ciudad. ¿Estamos nosotros intercediendo por la ciudad? ¿Estamos clamando al Señor por nuestra ciudad para que Dios la salve? ¿Que Dios la visite con salvación? Necesitamos, iglesia, reconocer que todos nuestros planes, si no van acompañados de una intercesión y una oración genuina, no van a producir ningún cambio. Todos nuestros planes, todas nuestras estrategias tienen que estar regadas con oración y con intercesión, porque eso nos habla de la dependencia del pueblo del Señor hacia Él. Porque todo lo que hacemos dependemos completamente de Él. No queremos apoyarnos en nuestras propias capacidades, en nuestros propios recursos, queremos apoyarnos en Él. Porque solamente es a través de Él que podemos ser luz y bendición para esta ciudad. Tenemos que entender que nuestra lucha es contra principados y potestades, no es contra carne y hueso. Que Dios nos dé discernimiento para saber cuál es nuestra guerra, pero tenemos que luchar fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Iglesia, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Así que mientras estamos en el exilio, mientras estamos esperando la promesa del retorno del Salvador, enfoquémonos en la misión. Vive para el Señor, sé un agente de paz, intercede por tu ciudad. ¿Oramos? Señor, te pedimos ahora que la obra de tu Espíritu Santo continúe en nosotros. No solamente queremos cerrar ahora las Escrituras, queremos pedirte que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Todo aquello que hemos recibido de parte tuya, de tal forma que te podamos honrar con nuestra obediencia, que todo esto pueda producir un cambio, una transformación en nuestra vida y en nuestro entorno, de tal forma que tú puedas recibir la gloria y podamos dar testimonio de ti. Te agradecemos porque tú eres fiel a tus promesas, tú eres fiel a tu palabra. Gracias por estar con nosotros, ayúdanos a enfocarnos en la misión. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.